del 23 de enero de 1958. Y post 23 de enero siguen estas mismas figuras. Lógicamente, entonces, ¿qué es lo que se produce el 23 de enero? Mientras los sectores radicales, mientras los sectores revolucionarios, mientras los que habían llevado sobre sus hombros el peso de la lucha contra la dictadura, los que habían aportado los hijos del pueblo como víctimas de la dictadura, son precisamente los grandes golpeados, los grandes excluidos, porque los intereses dominantes simplemente se reacomodan y vuelven entonces a tomar posesión de los grandes mecanismos del poder. Pudiéramos preguntarle a los usuarios, busquen un representante del pueblo que haya estado en los organismos de gobierno surgidos después del 23 de enero. No hay uno, porque fueron todos puestos por los grandes partidos políticos, por los grandes sectores económicos, por las sugerencias del Departamento de Estado a través de los intereses de las grandes transnacionales petroleras y a través de sus fuertes inversiones. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a hacer una pausa rapidito porque se incorpora ahora mismo a este operativo especial Fabricio al Panteón, Fabricio Indestructible, Ana Rosa García. Verónica, ¿no es así? Así, vamos a darle el pase porque la interacción a través de las redes sociales no se detiene, la etiqueta ya está posicionada a través de Twitter, pero Ana Rosa nos cuenta cómo ha sido la participación de la gente el día de hoy. Ana Rosa, buenos días. 9 de la mañana, 2 minutos, vamos a revisar las redes sociales. Verónica, Barry con Fabricio al Panteón, una de las etiquetas que se posiciona en Twitter, por eso vamos a revisar de inmediato la expresión del pueblo venezolano con Fabricio al Panteón. Hoy entonces, dando apoyo, muestra de este héroe, de este mártir que hoy se hace historia, día histórico para nuestro país. Vamos a revisar de inmediato entonces en Twitter, @VTV Canal 8. Recuerde, si usted quiere interactuar con nosotros, con Fabricio al Panteón, Fabricio vive, ha vuelto y está hecho millones, lo dice Daniel Pérez Llori. Vamos a revisar otra publicación. Augusto Leáñez publica: Ojeda, al frente de la Junta Patriótica, luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, derrocado el 23 de enero del 58, con Fabricio al Panteón. Etiqueta posicionada el día de hoy en Twitter. Franco Antonucci dice: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Fabricio Indestructible, revolucionario en armas. José Lozada Manri, este usuario en Twitter, publica: honor y gloria a Fabricio Ojeda, numeral con Fabricio al Panteón. Luis Argeni Orozco publica en esta red social: hoy 23 de enero 2017, el pueblo revolucionario marchará para acompañar los restos del periodista revolucionario al Panteón. Con Fabricio al Panteón, etiqueta posicionada el día de hoy, este lunes 23 de enero. Solo en revolución son reivindicadas nuestros mártires que dieron sus vidas por la verdad. Fabricio vive, @Nicolás Maduro hace mención este usuario en la red social en Twitter, @VTV Canal 8. Si usted desea interactuar con nosotros, recuerde la etiqueta con Fabricio al Panteón. Vamos a continuar con más de la entrevista del día de hoy. Barry Cartaya, Verónica Chacón nos las presenta. Gracias, Ana Rosa. Vamos a estar bien pendientes de la interacción de la gente durante todo el día de hoy, durante todo este operativo especial que lleva a cabo Venezolana de Televisión y también el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Seguimos conversando con el profesor Omar. Hoy es un día histórico y apoyándonos en uno de los mensajes de los tuiteros, de los compañeros que nos escriben y que están siempre pendientes de la programación de Venezolana de Televisión. Ahí decía que solo en Revolución se reivindica a quienes lucharon por un cambio positivo en el país, pero también existen otras posiciones que no consideran que Fabricio Ojeda, así como otros líderes importantes culturales y sociales de nuestro pueblo, se encuentren en el Panteón. ¿Cuál es la expresión histórica y sobre todo la trascendencia histórica que tiene este hecho el día de hoy? Debería decir, tal vez con un exceso de pedantería, que la derecha siempre ha procedido de la misma manera. Y la derecha siempre ha encontrado a alguien que le haga el trabajo. De manera que no puede sorprendernos que existan inclusive gente con su misma sangre, porque lo hemos visto, con sus mismos genes, considerando que Fabricio no debe estar en el Panteón. Bueno, hay gente que cuestiona que Bolívar esté en el Panteón. No podemos sorprendernos.
¿Por qué? Porque no han perdonado nunca, que son personas que han renunciado, lo dice él en su carta de despedida al Parlamento Nacional, citando a José Martí. Renunciaré a la comodidad del hogar por la miasma, la noche incómoda en las intrincadas montañas, para hacer de Venezuela el país libre que... Fabricio estaba consciente de que su gesto iba a reaccionar mayoritariamente desde la Guerra Nacional de Independencia, pasando por la Guerra Federal, pasando por el bloqueo de 1902, pasando por el 23 de enero, pasando por el reconocimiento de la memoria histórica de los pueblos, próceres de la civilidad que se está haciendo actualmente. Probablemente pudiéramos decir que ha podido hacerse antes, pero se está haciendo. Importante. Es justo. Es justo. Se lo merece. Se merece una figura como Fabricio estar en el panteón. Se lo merece porque su vida fue, mientras su corazón latió, estuvo al lado de los grandes anhelos del pueblo venezolano y entregó su vida, como lo dice en su carta de despedida al Parlamento, pidiendo que se convoque a su representante porque él renuncia a su curul para irse a las montañas. Fabricio entregó su gesto y su ejemplo sigue vigente. Y se reivindica hoy en el Panteón Nacional. Vamos a hacer una pausa, profe, rapidito. Vamos a seguir con toda esta programación durante toda la jornada del día de hoy, dando cobertura además a lo que pasa en la calle, porque en la calle está el pueblo venezolano dando esa gran movilización desde el Cementerio del Sur hasta el Panteón Nacional. Y lo invitamos a los diferentes puntos de contacto, ya está activo, y el equipo venezolano de televisión tome la fotografía en cualquiera de los puntos de concentración que va directamente desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón, todo el centro histórico de la ciudad capital. Así que mándenle la fotografía. Está Ana Rosa García bien atento a lo que tiene que ver la interacción 2.0. Vamos a la pausa y ya venimos con más Fabricio Indestructible, operativo especial. Este lunes 23 de enero te invitamos a la gran marcha para trasladar los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. La ruta es desde la avenida principal del cementerio, pasando por Rocatarpeya, siguiendo por la avenida Fuerzas Armadas, Mercado de la Hollada, avenida Universidad, avenida Baral, con destino al Panteón Nacional. Vamos todos a partir de las 9 de la mañana. Fabricio Ojeda, indestructible al Panteón. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Fabricio Ojeda, oriundo de Boconó, Estado Trujillo. Fue un insigne revolucionario. Participó activamente en la caída de la dictadura perejimenista desde la Junta Patriótica. Elegido diputado para el Congreso del 58, renuncia en 1962 denunciando la traición del Pacto de Punto Fijo al pueblo venezolano y funda el Frente Guerrillero José Antonio Páez. La hora de la revolución ha sonado en todos los relojes. En junio de 1966 es torturado y asesinado en la cárcel por la policía política del gobierno de Leoni. 50 años después, honramos su valor e integridad depositando sus restos en el Panteón Nacional. Hacer la patria libre o morir por Venezuela. Fabricio, indestructible. Tal día como hoy, en 1958, un movimiento cívico-militar derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Fue el punto final de 22 días de protestas contra un gobierno que se encargó de entregar los recursos del país a compañías privadas. Pero una vez más, el pueblo venezolano fue traicionado. La derecha se aprovechó del descontento popular y a su vez marcaron el inicio de la pseudodemocracia de gobiernos neoliberales que hasta 1999 se alternaron la presidencia del país ignorando las necesidades del pueblo venezolano. Canta, canta, compañero, que tu voz sea...
vuelta con mucho más operativo especial. Fabricio Indestructible hoy, día de Fabricio Ojeda, 23 de enero, día de democracia, y se incorpora a este operativo especial otra profesora universitaria, historiadora, luchadora social, Chela Vargas. ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida, profe. Ya estamos en vivo para Venezolana de Televisión y para todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Estábamos conversando en la parte anterior con el profesor Omar Hurtado. Importante un día como hoy y además recordar la historia. Ya el profesor nos hacía referencia a específicamente el 23 de enero, pero también hacía referencia al post 23 de enero, lo que ocurrió después de ese 23 de enero. ¿Qué tan importantes fueron esos días subsiguientes para alcanzar 50 años después lo que hoy tenemos en nuestro país? Bueno, después del 23 de enero, ese pueblo el 23 de enero es un triunfo del pueblo insurrecto en la calle con los militares, con esa unidad cívico-militar que caracteriza este país. Así como el día del Carmonazo. Yo siempre en mi imaginación camina para allá, para la historia. Exacto. Me di cuenta que fue lo mismo, pues, el pueblo insurrecto con sus soldados que plenaron el país defendiendo su constitución y su presidente, y en este caso el presidente Chávez. En aquella oportunidad también fue el pueblo insurrecto en la calle, desafiando a la dictadura. Nunca se me olvida ese día con las campanas de la iglesia y los carros corneteando y nosotros en la calle repartiendo propaganda y el pueblo gritando muera la dictadura, de tal manera que eso llegaba hasta el cielo, creo yo. Entonces eso fue un triunfo de ese pueblo que siempre ha sido insurrecto, el que acompañó a Zamora, el que acompañó y el que acompaña hoy este proceso revolucionario del presidente Chávez. Entonces, ¿qué pasó después? Ese pueblo realmente casi siempre fue traicionado. Entonces, Rómulo Betancourt y la gente de Sonido Castillo. Hay una cosa bien importante, que los dirigentes del proceso estaban fuera o estaban clandestinos, ¿verdad? Proceso del 23 de enero. Del proceso del 23 de enero. Yo veo la historia como un proceso, no como un hecho, como los positivistas, exacto, como un hecho aislado, como un individuo. No, es un proceso complejo, donde hay una serie de contradicciones, donde hay una estructura, donde hay una serie de procesos y de grupos que participan. Entonces, lo que pasó en esa época es que regresaron los líderes fuera que estaban desvinculados al proceso concreto de la realidad y comenzaron a imponer sus criterios. En este caso, Rómulo Betancourt, que ya venía formado desde allá de donde estaba en vínculos con el imperialismo, a pesar de que Rómulo Betancourt había sido de izquierda y mucha de esa gente había sido de izquierda. Viene entonces a romper, fundamentalmente yo creo que Rómulo Betancourt tenía claro que había que romper la unidad de los revolucionarios, la unidad del pueblo, que el pueblo estaba unido por la base, con sus estructuras de gobierno. Pero tenía ese pueblo un liderazgo. Podría decirse que Fabricio Ojeda, ya lo decía el profesor hace unos minutos atrás, pudo aglutinar, pudo unir diferentes fuerzas, pero se puede decir que Fabricio Ojeda era esa imagen de liderazgo que le hacía falta al pueblo. Yo no estoy de acuerdo mucho con eso, porque la Junta Patriótica existía en la base. Ya en el 57, después de la huelga petrolera, existía la Junta Patriótica de los Obreros. Tengo un texto donde Trina Urbina, compañera que murió en la guerrilla, fue la que inauguró ese proceso de la Junta Patriótica en los Obreros. La Junta Patriótica existía también en la base. Ese pueblo nuestro, una oportunidad que se organizó. Bolívar no organizó el pueblo, Zamora lo organizó. Y aquí en este proceso el pueblo se organizó. Es ciclo. El pueblo se organizó, la Junta Patriótica existía en los barrios, la Junta Patriótica existía en el pueblo. Voy a decir una cosa, un sector que se incorporó fue el pueblo campesino, a pesar de que esto fue una revolución urbana. Exacto. Yo siempre reivindico ese carácter, ¿no? Estudiaba arquitectura, porque él se había formado con los obreros de su papá en la hacienda y sentía que lo estaban llamando y se vino y realizó un trabajo de organización de los campesinos. Él es una leyenda, enseñándolos a leer y formándolos ideológicamente, y ahí constituye la Junta Patriótica. La Junta Patriótica existía en la base y así había la Junta Patriótica. Eso es el producto del hacer y pensar. Es decir, el Partido Comunista lanza su pleno, yo no me acuerdo si era el 13 pleno, y allí se plantean dos ideas muy importantes, unidad y amplitud.
Entonces, como producto de la unidad, en el mismo partido internamente, allá existía Sáenz Mérida, Guillermo García Ponce, y grupos clandestinos formaron la Junta Patriótica. Y nosotros, la juventud, formamos el Frente Universitario. Esos eran los dos aspectos de la unidad. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento que cantidad de factores, incluso la iglesia, militares se incorporaban, incluso industriales, que estaban descontentos con Pérez Jiménez porque ya no les pagaba las cosas que había hecho porque había mucha corrupción. Exacto. Entonces había que ampliarla. Pero ya la Junta Patriótica estaba sembrada. Ya nosotros repartíamos propaganda en los barrios, en todas partes, lo que llamamos los 3 minutos, desde el año 57, cuando la huelga universitaria, en nombre del Frente Universitario y de Junta Patriótica. Porque para mí la historia es un proceso, no es un individuo, no es un hecho, eso es positivismo. Y eso, esa unión y esa Junta Patriótica ha logrado consolidarse ahora, quizás con otro nombre y con otra transformación, pero es la misma, es el mismo ideal, es la misma visión. ¿En este proceso ahorita? No. ¿Por qué? Mira, están otras formas de organización mucho más amplias como las nuestras, ¿verdad? Diferentes, hay mucha creatividad incluso en la forma de organizar el pueblo. En aquel momento era necesario aglutinar en una sola organización que fue la Junta Patriótica. Entonces, Fabricio, yo voy a echar un cuento de Fabricio personal que lo apreciaba mucho, lo apreciaba muy inteligente. Incluso fíjate, cuando él se incorpora, porque él se incorpora cuando hubo necesidad de ampliar la Junta Patriótica. Como nosotros, el Frente Universitario, metimos a Decopé y a José La Cruz Fuente, una gente que a la hora de actividad en el día de la huelga universitaria nos fallaron cuando le habíamos asignado la tarea de hablar en cualquier sitio, tuvimos nosotros que asumirla. Es decir, gente amplia. Como Aristides Granco se incorporó Fabricio, pero a diferencia de Aristides Granco, que se fue para la derecha, él fue muy inteligente y muy sensible. E incluso una cosa muy concreta fue que se incorporó con nosotros, los que estábamos más vinculados al pueblo en las tareas que estamos realizando. Por ejemplo, no se me olvida que él participó con nosotros en la planificación de la muerte de Andrés Eloy. Él estuvo con nosotros allí y estuvo en la reunión de planificación donde habló un compañero, Pablo Guzmán, que lo torturaron tanto que él quedó ciego. Sin embargo, él es un profesor universitario, él se levantó y está bien. Pero esa fue una jornada donde él nos acompañó. Otra anécdota que yo tengo con él, yo lo apreciaba mucho, era muy cariñoso, muy caballero, como quien dice. Ese caballero que te da la silla. Que es atento. Sí, exacto, muy atento, pues muy agradable también. Cuando en esa época se celebró el primer congreso de estudiantes, ¿verdad?, internacional, que se realizó en Viena. Cuando eso, Luis Tenorio era el presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y él se trató de organizar aquí la participación en ese evento de la gente nuestra. Yo participé bastante en la organización, que sí, buscar la manera como la gente iba a ir, etcétera, pero a la hora de ellos irse yo no podía ir. Yo fui al aeropuerto porque tenía una barriga de este tamaño porque mi hija estaba en estado. Y entonces me decía, pero tú vas a ver que esa muchacha no van a hacer hasta que no regresemos, vámonos. Le dije, no puedo. Entonces, pero fue muy cariñoso porque cuando regresó me trajo, que la tengo guardada, una gorrita tejida que compró en Viena para mi hija. Y cuando mi hija nació, él fue, mi vida, te compré un regalito. Pues me pareció muy linda esa expresión de Fabricio. Ese gesto. Entonces, bueno, me parece que una persona muy inteligente y muy sensible, porque el hecho de que él, a pesar de que como nosotros no había participado en todo ese proceso, enseguida lo captó de tal manera que después del Congreso renuncia y se va a la guerrilla, pues, un héroe guerrillero. Para usted que compartió con él, que tiene tantas amistades en común, ¿qué significa que un día como hoy ingrese al Panteón Nacional Fabricio? Bueno, mira, no sé, yo creo que si va al Panteón Personal está representando a un poco de líderes e incluso al comandante Carache, incluso ¿cómo se llama nuestro compañero? ¿Se llama? Que murió también en la cárcel, el papá del alcalde. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. A los compañeros que murieron en Guasina, aquella porquería que había, que el propio general Galdón denunció, porque eran culebras, y otros que sufrieron ahí, y que me parece muy heroica su expresión. Cuando los iban a pasar para otro sitio, los mandaron a firmar una canción y prefirieron morirse ahí y no firmar una canción. Usted dice reivindicar, profe, pero también el profe había dicho que era necesario, que se había tardado quizás un poco un hecho tan importante como este. Bueno, fíjate una cosa, el 23 de enero fue olvidado, está convertido en un mito,
y a la Cuarta República le interesaba transformar eso en un caos, no levantar el 23 de enero porque ellos estaban haciendo lo mismo. Claro. Ellos lo que levantaban como libertad era libertad de expresión y libertad de reunión. Y lo otro que nosotros desarrollamos, eso había que negarlo y ellos mismos metieron eso en el olvido. Es importante hoy levantar esa historia, estudiarla, reivindicarla y darse cuenta de qué es lo que le pasó y cómo tuvo una lucha permanente donde se quedaron muchos héroes en el camino y muchos consecuentes con esa lucha. Cuando fue traicionado el pueblo, se fueron a la guerrilla y se transformaron en héroes revolucionarios. Profesor, ¿usted piensa lo mismo que la profesora Sheila? Con Fabricio Ojeda va un montón de hombres y mujeres más que no solamente el 58, sino antes y después dieron su vida por la democracia, por la libertad. Ayer decía su nieto, que fue entrevistado en el segmento anterior, decía, creo que en el Correo del Orinoco, que la reivindicación de Fabricio, curiosamente muy poco lo llama mi abuelo, se ha debido hacer antes y que ha habido un movimiento para que se materializara, entendiendo, como muy bien dice nuestra admirada profesora Sheila Vargas, que con él se reivindicaría la memoria de todos aquellos que han sido silenciados y que ahora es cuando se están rescatando sus expedientes, su memoria, su lucha, su trágica muerte. Inclusive hay muchos cuyos restos no han sido encontrados. Yo pudiera citar, y disculpen lo autobiográfico, yo fui compañero de Noel Rodríguez, lo compartí pupitres, porque eran pupitres, Sheila, tú lo recuerdas, donde nos sentábamos dos, ¿ah? Y íbamos a la escuela mañana y tarde, y íbamos los sábados, y íbamos a limpiar las paredes, a lijar los pupitres, a cuidar el jardín de la escuela. Yo compartí esas responsabilidades con Noel Rodríguez, conocí a su padre, el señor Gregorio Rodríguez, conozco a su madre, conozco a sus hermanos. Y Noel Rodríguez, bueno, fue desaparecido durante 40 años. Y bueno, afortunadamente sus restos fueron encontrados y le fueron entregados a su señora madre, porque ella decía que ella quería los huesos de su padre. Y un héroe de la democracia representativa, lo digo entre comillas, que termina de morir, creo que la semana pasada, cuando ella dijo que se iba a encadenar la mamá de Gregorio, de Noel, se llamaba Noel Gregorio, a las rejas de la vieja Digepol, él dijo, ahí se secará, pero no tenemos nada que decirle. Han pasado 40 y tantos años de la tragedia de Noel Rodríguez y todavía no ha habido un representante de quienes ahora quieren vociferar a nombre de una supuesta democracia que hayan asumido el mea culpa de la tragedia. Son las mismas de Noel caras, Rodríguez. profe, de hace 40 años a las que hay por ahí rondando en la derecha venezolana. Como muy bien lo dijo Sheila, es una historia, la historia de la represión en Venezuela es una historia larga, y algunos historiadores y novelistas venezolanos, Miguel Otero Silva, José Vicente Abreu, el mismo hermano del comandante Carache, han venido rescatando parte de esa memoria. Pero la entrada de Fabricio es representativa y dice, mejor dicho, el nieto de Fabricio, que cuando se reivindica a César Rengifo, quien tiene nada más y nada menos que una obra que se llama Un tal Ezequiel Zamora, cuando se reivindica, con los honores del Panteón, quiero decir, a Armando Reverón, que fue especulado y marginado por la Cuarta República, entonces ellos dicen, es posible reivindicar la memoria de los que como Fabricio entregaron su vida para que el pueblo tenga educación digna, tenga salud, tenga vivienda, tenga el derecho a la recreación. Es decir, en definitiva, hijo, estoy de acuerdo, Barry, con Fabricio se inicia un momento
de rescate de la memoria histórica de quienes han sido reprimidos, perseguidos, masacrados, pretendidamente olvidados por la falsa democracia. Yo era revisando, profesor, lo que significa el Panteón Nacional. Lo preguntábamos unas horas más atrás a nuestro invitado Julio Escalona, lo que era el Panteón Nacional hace 40, 50 años, lo que es el Panteón Nacional hoy, con figuras como Juana la Avanzadora, como Negro Primero. Usted nombraba a Armando Reverón, pero César Rengifo también entró el año pasado. ¿Qué se puede decir de ese panteón que existe en la historia venezolana hace 50 años, que quizás era algo elitesco quienes ingresaban al Panteón Nacional, y lo que pasa hoy en día? Te lo pudiera ejemplificar con una historia de mi época de estudiante. Nosotros muchas veces nos preguntábamos, ¿cuándo Bolívar hacía las cosas que hace todo ser humano? Si nunca lo bajaban del caballo. Es la diferencia de esa historia del bronce, del héroe con la frase a propósito. Por ejemplo, nos dicen moral y luces, pero nunca nos dicen el contexto en el que se produjo esa frase. De una historia parcelada en la que Venezuela era una especie de isla privilegiada. Tuve profesores, hijos, bueno, disculpen el abuso, son unos niños al lado nuestro. Tuve profesores que presentaban a Venezuela como una isla frente a una América caotizada. El gran mérito que nosotros pudiéramos, entre otras cosas, reivindicarle a Chávez, y me gusta llamarlo como lo llama el pueblo, es que rescató la historia del pueblo americano. Ni siquiera el término Latinoamérica nos parece prudente. Americano. Ahí está lo que hizo en Harlem, por ejemplo, llevándole combustible a un pueblo que se muere de inanición y de frío en épocas como esta. Fíjate, esto del presidente Chávez que él dice, a mí me parece que el presidente Chávez, yo decía, bueno, no es marxista, pero es marxista, porque él tiene una concepción de la historia como totalidad, no como hecho, no la concepción positivista de la historia, sino la marxista. Después descubrí en una entrevista que él encontró unos libros de marxismo de un tipo que se había muerto y que leía, él leía mucho, se formaba mucho, y de ahí que él tenía una concepción de la historia de conjunto, de ahí el programa de la patria, donde ahí está reflejado todos los problemas, y llega entonces a pensar que la patria es América, igual que Simón Bolívar, porque yo pienso que hay una cosa muy importante que es hacer y pensar. A muchos de nuestros héroes, de Martí, Bolívar, toda esa gente hacían, estaban metidos en la batalla, pero producían un pensamiento. Exacto. Tú te pones a leer toda la historia de América Latina y sus héroes, hasta el de Colombia, ¿cómo es que se llama? El héroe de la historia de Colombia, hasta él tuvo preso y se fugó y vino a Coro y allí luchó con Miranda. Ellos se escapaban, pero pero creaban. Y eso es importante en Bolívar, que a través de la lucha y en la batalla iba creando, y en la medida en que se desarrollaba el proceso iba adaptando ese pensamiento a lo que estaba pasando, como cuando decía, bueno, los esclavos, libertad de los esclavos, cuando se dio cuenta de la crisis de la sociedad colonial, donde había esclavos por la libertad, pardos por la igualdad, y la oligarquía que querían entonces la libertad para sus negocios. Entonces yo pienso que iba creando, y después más adelante, cuando la Segunda República, bueno, comienza a plantear mucho más amplio su pensamiento. Como usted dice, profe, la acción con la creación. Vamos a hacer un paréntesis, porque quien también crea es nuestro mismo pueblo a través de las redes sociales. Exacto. Que participa. Eso lo voy a decir porque realmente yo pienso que aquí quien han hecho los procesos es ese pueblo consciente. ¿Y sabe dónde está ese pueblo ahorita? Que incluso está en la calle, pero además está escribiendo a través de las redes sociales. Una cosa buena es que nadie conoce que durante todos esos procesos el pueblo luchaba contra el imperialismo, tenía un sentimiento antiimperialista, que luego ese sentimiento se transforma en conciencia con el mandato, con el discurso del presidente. Un rol protagónico del poder popular. Profe, hacemos un paréntesis. Ana Rosa está allá en la esquina con la pantalla interactiva. Vamos a ver qué escribe la gente. La batalla 2.0 con Fabricio al Panteón. Ana, cuéntame. 9 de la mañana, 32 minutos. Barry, Verónica, información que se está dando acá en las redes sociales, en la plataforma digital, justamente en Twitter. Vamos a revisar entonces de inmediato la cuenta oficial del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek
Elaiza Mit dice: hoy tu valentía y tu dignidad, hoy tu verbo y tu moral, hoy tu fusil y tu verdad. Son un pueblo luchando hasta vencer. Acompaña con la etiqueta del día con Fabricio al Panteón, una imagen de Fabricio Ojeda, pensamiento de él. Justamente acá, vamos a leerlo, la línea justa es luchar hasta vencer. Fabricio Ojeda, hoy día histórico para nuestro país, Fabricio al Panteón, esta etiqueta que se ha posicionado el día de hoy, el pueblo venezolano, por supuesto, mostrando todo su apoyo en las calles y en las redes sociales, @BTV Canal 8. Si usted desea interactuar con nosotros, con Fabricio al Panteón, es una de las etiquetas que está posicionando el pueblo venezolano. Este operativo que se realiza el día de hoy, Venezolana de Televisión, por supuesto, mostrando todo, minuto a minuto, todo el hecho y todo esta parte de la historia de Venezuela el día de hoy. Fabricio al Panteón, vamos a revisar. Jorge Rodríguez también publica en su cuenta en Twitter: con Fabricio al Panteón, asesinados por los traidores del espíritu del 23 de enero. Hoy es reivindicado por su pueblo. Acompaña con un video, vamos a observarlo. Con Fabricio al Panteón, etiqueta posicionada el día de hoy en las redes sociales. El pueblo se manifiesta en la plataforma digital. Vamos a revisar información también en esta red. Vamos todos hoy, 23 de enero, a transitar la ruta de la justicia con nuestro primer mártir socialista, Fabricio Ojeda. Esto lo publica la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con Fabricio al Panteón, invitando a todo el pueblo venezolano, porque hoy Caracas se llena de pueblo revolucionario, acompañando por supuesto a este mártir hasta el Panteón. Vamos a continuar entonces con la entrevista a este operativo especial Fabricio Indestructible. Barry, Verónica. Así es, Anita, la gente a través de las redes sociales, y lo hacemos a través de la invitación. Hay muchas personas en la calle, en diferentes puntos de concentración, que va desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón. Así que bien activos con las redes sociales, mándenos su fotografía apenas llegue al lugar y aquí la mostraremos con su mensaje. Tenemos que despedir, profesor, pero me gustaría su mensaje desde el punto de vista de historiador, de profesor universitario. Hoy hay una oposición venezolana que también busca la calle, que trata de reeditar un 23 de enero. Decía alguno de sus voceros hace un mes atrás que bueno, que este 23 de enero tenía que ser también el derrocamiento de una tiranía, mencionando que el gobierno bolivariano es un régimen, comparándolo inclusive con el de aquel de hace 59 años de Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué decir a ese venezolano que se opone al gobierno, pero también que se opone con medidas como esta reivindicativa de meter a Fabricio Ojeda y llevarlo al Panteón Nacional? Nosotros comparamos a la oposición con la derecha, que en el plano internacional y nacional siempre ha actuado. Por supuesto, para la derecha, una figura histórica como Fabricio Ojeda es incómoda. La desacralización, la desmistificación del Panteón, para que entre el teniente Pedro Camejo, para que entre la coronela Juana Ramírez, la avanzadora, para que entre la tierra que acogió a Guaycaipuro, evidentemente no puede gustarle.
Ellos tienen que seguir insistiendo en una historia fragmentada, episódica, caudillesca, donde el pueblo esté ajeno. Y hablan de la gesta independentista como una cuestión impulsada por seres preclaros, olvidándose de que esa gesta se decide precisamente cuando la masa se incorpora. Y evidentemente esa izquierda tiene, de la que Chela y yo somos modestos participantes, ella es un plano más estelar en épocas claves para la historia nacional, por ejemplo la resistencia contra la dictadura, por ejemplo la resistencia contra la represión de la democracia representativa. Nosotros le decimos, a la derecha hay que desenmascararla, a la derecha hay que gozarla, hay que enfrentarla. La derecha es un saco de gatos, con el perdón de la palabra. Ellos están destrozándose entre ellos y lo único que los une es la ambición desmedida de desmontar lo que el pueblo se ha dado. Fabricio llama al 23 de enero, en un artículo comentado anteriormente por nosotros, una gesta memorable e inesperada. Y eso es lo que está viviendo el pueblo venezolano. Profesor. La derecha no puede soportar y nosotros tenemos que esperar de ellos su esfuerzo apoyado por la derecha internacional, por el capital internacional, para intentar frenar el derecho de justicia social que define al proceso revolucionario. Además, la voluntad de esta juventud que también tiene un gran trabajo por delante. Tenemos que hacer una pausa, Barry, y nosotros nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con Chela para conocer también más de ese Fabricio que usted describía, un Fabricio caballeroso, un Fabricio humano, un Fabricio que hoy también lo catalogamos como indestructible. Vamos a hacer una pausa. Gracias, profe Omar, por haber estado con nosotros. Ya venimos con este programa especial con la etiqueta, con Fabricio al Panteón. Con un programa especial, Fabricio Indestructible, un operativo venezolano de televisión, el mejor canal del planeta. Ya venimos con más. Para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, canta, canta, compañero, que tu voz